Señor juez, siendo defensa técnica del investigado Alan Francisco Miramontes Espino, procederé a desvirtuar los alegatos vertidos por el representante del Ministerio Público y a sustentar ante su honorable despacho los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales se debe declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva. La Fiscalía acusa al investigado Alan Francisco Miramontes Espino el haber matado con un arma blanca a su pareja, Elizabeth Bustillo González, el 24 de abril de 2017 en el inmueble ubicado en la calle José Rivarola 3124, en la ciudad de Arequipa, a raíz de una discusión por una supuesta infidelidad. El hecho sostenido por la Fiscalía es imposible, debido a que nuestro patrocinado no se encontraba presente en el lugar y hora de los hechos. A la luz del artículo 268 del Código Procesal Penal, del inciso 1, que señala que existan graves y fundados elementos de convicción que vinculen al imputado con el hecho en materia de investigación, tenemos: primero, causa y hora de muerte. Según el dictamen 100/2017, el doctor Ricardo Manuel Escalante Ramos concluyó que la víctima muere a causa de diversas heridas producidas por arma blanca y que fenece entre las 20 y 22 horas. Sobre la participación del acusado en el lugar de los hechos. El día de los hechos, Alan Rodrigo Miramontes Espino afirma haber ido a trabajar en su horario habitual, de 19 a 1 hora de la madrugada. Además, señala que ese día salió temprano debido a un accidente en su mano derecha, retirándose del recinto a las 22 horas aproximadamente. Esto concuerda con la declaración de su compañero de trabajo, Ramón Rodríguez. Por lo tanto, si según el informe de necropsia la víctima muere entre las 20 y 22 horas, ¿cómo es posible que el imputado haya cometido el ilícito porque para cuando él llega a casa aproximadamente entre las 22 horas y media, su pareja ya había muerto? Asimismo, la vecina Tania Mendoza declaró que escuchó una discusión entre las 20 y 21 horas en casa de la agraviada, por más de 1 hora después que el imputado se haya ido a trabajar. Vinculación del investigado con la escena del crimen. El fatídico día de los hechos, el agente policial Ever Achondo Villegas señaló que encontró entre las cosas del defendido 2 prendas de varón, más un cuchillo de cocina, todos ensangrentados, por lo que en un primer momento tomó a nuestro defendido como posible autor del delito. Sin embargo, según el informe de necropsia con número de dictamen 133/2007, concluyó que las muestras de los 3 objetos hallados son coincidentes con el perfil genético de Alan Francisco Miramontes Espino, mas no con el de Elizabeth Bustillo González, por lo que se puede deducir que ninguno de esos objetos fueron parte de la escena del crimen. Asimismo, esto coincide con la declaración del compañero de trabajo Ramón Adrián Rodríguez Chávez, quien señala que el acusado tuvo un accidente con un arma punzocortante en su mano derecha. Utilización de testigos indirectos para probar hechos determinados. La Fiscalía, en base a los testimonios de la madre, Brisa González, y hermana, Isabel Bustillos, sostiene que el agraviado era una persona celosa, violenta y obsesiva con la agraviada. Sin embargo, ambas mujeres no vivían con la occiso cerca de ella, por ende no sabían cómo era el día a día de la familia Miramontes Bustillos. Asimismo, la vecina cercana, Tania Mendoza, señala en su declaración que siempre vio una buena relación entre la pareja y que nunca escuchó ningún tipo de pelea ni llegó a escuchar una queja sobre violencia entre ellos o con el niño. Por último, la falta de persistencia en las declaraciones. El menor, Rodolfo Arredondo Bustillos, ha acusado directamente a su padrastro, Alan Rodrigo Miramontes Espino, de haber cometido el delito. Sin embargo, en su segunda declaración se contradice de lo manifestado en un primer momento, sosteniendo que él no vio nada y que es su primo menor, Omar Fernando Mena Saucedo, quien ha presenciado todos los hechos. Con todos los elementos señalados, señor magistrado, no se tiene por cumplido el primer requisito del artículo 268 del Código Procesal Penal, puesto que no existe ningún elemento de convicción que vincule al acusado con la muerte de la víctima. El inciso 2 del artículo 268 del Código Procesal Penal establece que la posible pena que se le atribuye al investigado supere los 4 años de pena privativa de libertad. ¿Qué señala la Fiscalía? La Fiscalía señala que el hecho que se le imputa se subsume en el tipo penal homicidio calificado, artículo 108 del Código Penal. Pero se olvida de un tema, se olvida de señalar la circunstancia en específica que exige como elemento normativo del tipo, por cuanto constituiría una flagrante violación al principio de legalidad del artículo 2 del título preliminar del Código Penal. Respecto del tercer supuesto, peligro procesal, 2 tópicos a analizar: peligro de fuga y peligro de obstaculización probatoria. La casación 351 de Arequipa del año 2015 señala que peligro de fuga es aquello que posiblemente el investigado podría eludir la justicia en cuanto tenga una posible sentencia. Respecto de la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 1051 del año 2002, señala que el criterio respecto de los arraigos a considerarse son de números apertus, por cuanto pasaré a exponer lo siguiente. Arraigo familiar. El presente investigado, Alan, tiene como único hermano a Ever, hermano que debe ser considerado desde nuestro punto de vista como defensa técnica
que debe ser considerado como arraigo familiar, por cuanto es un investigado que no tiene padres y que ha sido privado arbitrariamente de ejercer la patria potestad del menor. Segundo, arraigo laboral. Más de 8 años trabajando en el despacho de hamburguesas, cumpliendo fielmente sus funciones y llevándose de la mejor manera con sus superiores. Esto ha sido corroborado con la declaración de Ramón Rodríguez, su fiel amigo, en este trabajo. Arraigo por posesión. El único vehículo que tiene, un vehículo en el cual podría ser considerado en el caso de como bien para utilizable para un trabajo, en caso se deje, en caso sea despedido de su trabajo, como vendedor de hamburguesas. De esta manera, la presente defensa técnica no se pronunciará sobre el arraigo domiciliario. Sin embargo, la casación 626 de Moquegua del año 2013 señala en su fundamento 40 que el hecho de que no se estipule uno de los arraigos constituido por la sentencia del Tribunal Constitucional que he señalado, conllevaría a que se le aplique la prisión preventiva, por cuanto se debe evaluar en conjunto con los demás criterios que ya he mencionado. Con respecto al peligro de obstaculización y en estricto a los elementos probatorios, se debe decir con absoluta firmeza que el investigado no ha tratado ni de destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. El Ministerio Público, en base al informe policial, fundamenta que nuestro patrocinado ocultó instrumentos de gran trascendencia para el proceso, como son una sudadera, un polo y un cuchillo ensangrentados. Nuestro patrocinado ha manifestado que no ocultó los mencionados elementos que se relacionan con su accidente, sino que los dejó en una caja dentro de su closet para poder lavarlos más tarde. No obstante, el informe de servicios periciales de genética forense ha concluido que estos elementos no contienen sangre de la víctima, es decir, no han sido utilizados para realizar la conducta delictiva, por lo que aun si nuestro defendido haya podido ocultar las mencionadas prendas, estos no lo vinculan al delito y por lo tanto no podrían ser considerados elementos de convicción. Asimismo, sobre el riesgo razonable de que el investigado influirá para que los testigos informen falsamente, se tiene que contradecir totalmente la versión planteada por la Fiscalía, ya que el señor Miramontes no ha podido amenazar al menor ni a su primo, ya que él no se encontraba en el inmueble a esa hora. Sobre el riesgo razonable de que el imputado inducirá a otros a realizar los comportamientos antes mencionados, se pretende afirmar que nuestro patrocinado ha influenciado en su hermano mayor para que se obligue al hijo del Oxisa a retractarse en su declaración. Esta defensa considera que el encuentro entre Ever Miramontes y Rodolfo Bustillos no constituye un medio idóneo para que dicho menor cambie su versión, debido a que, según el hermano del acusado, no intercambiaron muchas palabras, ya que era visible que el infante se encontraba muy afectado por lo sucedido. De los requisitos antes mencionados del artículo 268 del Código Procesal Penal, es menester la incorporación de presupuestos adicionales recaídos en la casación 626-2013 de Moquegua. Estas son la proporcionalidad de la medida y la duración de esta. Con respecto a la proporcionalidad de la medida, esta se subdivide en la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. La presente defensa ha cuestionado de manera oportuna respecto de los supuestos elementos de convicción alegados por el Ministerio Público. Esto conlleva a que la medida cautelar de prisión preventiva, si bien cumple con el objetivo de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal, es decir, con su principio de idoneidad, esta es excesiva, por cuanto hay otras medidas menos lesivas que cumplirían con el mencionado fin, como son, por ejemplo, la comparecencia restrictiva, amparada por el artículo 287.1 del Código Procesal Penal. En otros términos, no pasa el principio de necesidad y al ser el mencionado test de proporcionalidad preclusivo, quedaría ahí. Para llegar a esta conclusión, nos hemos basado en el artículo 253.2 del Código Procesal Penal y la casación de Lima 626-2016. Son por estas consideraciones, ilustre juez, que esta defensa técnica ha acreditado que los presupuestos exigidos para la medida de coerción personal de prisión preventiva no se cumplen. Esta defensa técnica ha concluido.